Y amén. Y bueno, quiero comenzar la palabra de hoy. Imagínate esto, ¿ok? Imagínate esto. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Estás en una gran sala. Imagínate que te invitan a una gran sala y volteas a tus lados y estás rodeado de gente muy importante. Gente del ejército, gente de la política, estás rodeado de gente muy importante y en el frente hay un trono y se levanta un anciano en ese trono y el anciano comienza a decir lo que van a ser sus últimas palabras. Ahora sí, abre tus ojos. Imagínate esto, estás en ese gran salón rodeado de personas súper importantes. Un anciano se levanta en ese trono que está enfrente y comienza a decir unas palabras que probablemente son sus últimas palabras. Acá lo puse en la presentación, palabras de un anciano que está a punto de morir. ¿Qué valor le darías a las palabras de alguien que está a punto de morir? Atención absoluta, ¿no? Este anciano está a punto de derramar o comprimir toda su vida en estas palabras que va a decir a continuación. Entonces, vale mucho la pena atender a las palabras de este anciano, ¿correcto? Entonces, hoy en la historia que vamos a ver hoy, un anciano también va a estar dando sus últimas palabras. Dame la que sigue, por favor. Y les voy a describir un poquito acerca de este anciano. Este anciano es un adorador que está a punto de partir. Es un vencedor con su sala de trofeos llena. Es respetuoso de la autoridad. Es una persona que pecó, pero supo alinear su corazón. Fue menospreciado al recibir su llamado. Fue valiente, pero frágil. Y el autor del canto más cantado de la Biblia. A ver, ¿quién sabe de quién vamos a hablar en esta mañana? Muy bien, vamos a estar hablando en esta mañana del salmista de David. Imagínate que David, y eso es lo que va a pasar en la historia del día de hoy, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28, vamos a ver cómo la Biblia habla acerca de David. David murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después su hijo Salomón gobernó en su lugar. Entonces David, yo creo que descrito por ese pasaje, es una persona exitosa, ¿cierto? Una persona con la sala de trofeos llena, victorioso en muchas batallas, lleno de gloria, de honor. Muchas personas lo seguían, reinó durante 40 años, imagínate, 40 años siendo rey, impresionante. Y David está a punto de partir con el Señor. Él sabe que su tiempo se acerca y reúne a todas las personas más importantes de su reino, las reúne en un gran salón. Y aquí es donde empieza la historia del día de hoy. Dame la que sigue, Primera de Crónicas 28:1. Vamos a ver cómo se desarrolla nuestra historia. Dice: David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, a los que administraban las propiedades y los animales del rey, a los funcionarios del palacio, a los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. Y en ese salón dice que David se puso en pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío. Y aquí comienza la historia del día de hoy. Recuerden cómo les pedí que cerraran sus ojos y te imaginaras estar en este salón. Pues hoy quiero que tú te teletransportes a ese lugar y tú vas a tomar el lugar hoy de Salomón, ¿ok? Salomón es el hijo de David. David comienza a platicar acerca de su vida enfrente de todas estas personas. Dice cómo Dios le había confirmado que Salomón iba a ser su sucesor. Y David de repente estaba platicando así cosas. Imagínate que estás sentado acá. David estaba platicando de toda su historia a la gente, cómo Salomón iba a ser su sucesor. Y de repente voltea y dice: ¿y tú, Salomón, hijo mío? Y David está a punto de darle 3 cosas muy importantes a Salomón. Y en esta mañana quiero platicar de estas 3 cosas. Y yo creo que como iglesia, tú y yo tenemos que aferrarnos a estas 3 cosas. Y si hay algo que podríamos agarrar como una visión para nuestro 2025, es una palabra como esta. Dame la que sigue, por favor, y vamos a ver qué le dice David a Salomón. Le dice: y tú, Salomón,
hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Eso es lo primero que le dice. Luego le dice, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Entonces, hoy quiero que nos pongamos en este lugar de Salomón y vayamos a adentrarnos en estas tres cosas. Entonces, el título de mi prédica el día de hoy es esto: una iglesia que conoce, una iglesia que adora a Dios y una iglesia que sirve a Dios. Quiero que lo repitamos juntos, ¿ok? Una iglesia que conoce a Dios, adora a Dios y sirve a Dios. Entonces quiero que empezamos a profundizar un poquito en estas tres cosas y quiero que profundicemos primero en conocer a Dios. Me encanta cómo en ese pasaje David no solo dice, oye, tienes que conocer a Dios, sino que le pone un adjetivo. ¿Se dan cuenta? David le dice, tienes que conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Y no es lo mismo conocer a una persona que conocerla íntimamente, ¿cierto? Tú puedes conocer cómo se llama una persona, tú puedes conocer la fecha de su cumpleaños, tú puedes conocer dónde vive, pero realmente no conoces a esa persona. Conocer íntimamente va mucho, pero mucho más allá. Y en esa mañana quiero que tú agarres y seas ese Salomón al cual David le está hablando. Y David le dice, hijo mío, necesitas conocer íntimamente a Dios. Entonces, hoy te quiero platicar rápido dentro de este punto 4 maneras en las que podemos conocer a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? A ver, yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Alguien acá que me levante su mano y diga, ¿cómo podemos conocer a Dios? Allá atrás. Leyendo su palabra, muy bien. Buscándolo en intimidad, muy bien. Pastor. En cómo aplico esa palabra que leí Ajá. a mi vida. Aplicando la palabra de Dios a mi vida, muy bien. Muy importante la oración, la comunión con Dios, hermana. Abriendo el corazón y recibiéndolo en nuestra vida. Y así es como yo puse en mi primer punto de cómo yo puedo conocer más íntimamente a Dios. El primero que yo puse fue ese, recibir a Jesús. Una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón es una persona que no puede conocer íntimamente a Dios. Es necesario que nosotros como seres humanos entendamos que nosotros por nosotros mismos somos incapaces de conocer íntimamente a Dios. Romanos lo dice, Romanos 3, acá anoté del 19 al 20, dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie, escucha esto, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Las escrituras nos habla acerca de que somos pecadores y delante de un Dios justo, por nosotros mismos no teníamos ni una oportunidad, no tenemos de conocer íntimamente a Dios. Entonces lo primero que necesitamos hacer es recibir a Jesús en nuestros corazones y darnos cuenta de nuestra condición. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cierro este punto con Juan 1:12. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron y a los que le recibieron, Dios le dio el regalo de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para conocer íntimamente a Dios, necesitamos primeramente recibir a Jesús en nuestros corazones. Lo segundo que debemos hacer está relacionado con eso y es entender que solo hay un camino. Allá afuera la gente nos está tratando de decir, no, es que ahorita hay una cultura que nos dice, no, es que en realidad es como si Dios fuera un elefante y las religiones tienen como pequeñas partes de ese elefante, ¿no? Tú tienes la pata, tú tienes las orejas, tú tienes los ojos y en realidad no es así. Para conocer íntimamente a Dios tenemos que estar seguros de que solo hay un camino y Jesús es el camino. No podemos, hay gente que, y de hecho lo veíamos en Romanos, hay gente que ahorita hay una corriente muy fuerte
acerca de que no, vamos a hacer las fiestas, vamos a cumplir la ley, toda esa corriente judaizante, pero en realidad la Biblia no nos dice. La ley nada más nos enseña lo pecadores que somos. Y solo hay un camino. Ese es Jesús. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, Jesús deja claro que el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, solo puede ser a través de Él. Punto número 3, y es lo que decían ahí atrás, entender que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo llegas a conocer a Dios? Pues a través de su palabra es una de las maneras más importantes. Tenemos la revelación de quién es Dios. Tenemos, la Biblia nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos actuar. Nos enseña la manera en la que debemos amar a otros, la manera en la que debemos servir a otros, la manera en la que debemos adorar a Dios, la manera en la que debemos hacer negocios, la Biblia nos enseña todo, ¿cierto? Entonces la Biblia es la palabra de Dios y cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, pues vamos a conocer más íntimamente a Dios. Segunda de Timoteo 3:14-17, escucha lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces hemos visto, para conocer íntimamente a Dios, primero necesito recibir a Jesús en mi vida, en mi corazón. Luego necesito pasar tiempo en su palabra. Bueno, antes de eso vimos reconocer que solo hay un camino, que es Jesús. Y luego pasar tiempo en su palabra. Y el cuarto y último punto de cómo yo puedo conocer a Dios íntimamente es a través de una vida de obediencia. Y la obediencia es impresionante. Luego vamos a leer un pasaje que habla acerca de cómo era David y se resalta mucho esta parte de la obediencia que David tenía. Pero David, una de las cosas que más hizo en su vida, pues ser obediente. El conocer verdaderamente a Dios involucra nuestro compromiso de obedecer lo que leemos en la palabra. Y es lo que decía el pastor Daniel. Yo puedo leer lo que dice la palabra, conocerme versículos, pero si yo no aplico todos esos versículos, pues en realidad no es eficaz lo que estoy leyendo, es solo letra. Y la letra, como dice la palabra, mata. Pero sin embargo, si yo me lleno de la palabra de Dios, soy alguien que intenta 100% todos los días de mi vida empezar y aplicar esa palabra a mi vida, pues es algo que inevitablemente voy a crecer. Es como una planta que le echas agua todos los días y va a crecer, es inevitable. Lo natural es que una planta crezca, ¿cierto? Lo natural es que tú y yo, al pasar tiempo en la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, crezcamos. Conocer íntimamente a Dios para conocer íntimamente a Dios necesitamos ser obedientes. Efesios 2:10 dice, a ver si lo puse por acá, Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Hay gente que batalla mucho y que tiene dudas existenciales de cuál es su propósito, su lugar en la vida. No sé si te ha pasado que de repente vienen estas preguntas y estamos en una sociedad donde cada vez más es más común que la gente no sepa cuál es su propósito. Y Efesios 2:10 nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. La voluntad de Dios, el propósito de Dios para nosotros es la obediencia, es obedecer a Dios y Él va y vivir en esas obras que Él nos ha preparado. Muy bien, entonces,
Mateo 5, 13 al 14 nos habla acerca de nuestra identidad en ese mundo. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces, al igual que con una persona, conocerla íntimamente no sucede de la noche a la mañana. Con Dios es de la misma manera. No es como que te duermes, te levantaste y ya conoces íntimamente a Dios. No, es un proceso que requiere paciencia, requiere constancia, requiere obediencia a la palabra de Dios. Entonces, esto es en la parte de conocer a Dios. Vamos a lo segundo. David le dice a Salomón, tienes que conocer íntimamente a Dios, y luego le dice otra cosa. ¿Se acuerdan qué es? Lo segundo que le dice es, conoce íntimamente a Dios y adora a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo adorar a Dios? Y quiero que anotes esto ahí si estás llevando tus notas. Todo ser humano, no importa el lugar donde esté, en cada momento, en cada respiración, está adorando algo. Lo voy a volver a repetir. Todo ser humano, no importa el lugar donde esté, en cada momento, en cada respiración, está adorando algo. Y la pregunta, la gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿qué o a quién estamos adorando en esta mañana? Adoración, yo puse acá, creo que lo puse en la siguiente. Adoración se compone del prefijo ad, que es equivalente a asia, y el verbo orare, que significa expresarse, dar un discurso o rendir un culto. El sufijo sion se puede traducir como una acción. Y puse aquí abajito, adoración es una acción mediante la cual expresamos a Dios nuestro agradecimiento, nuestra rendición, nuestro amor, y exaltamos sus atributos. La adoración es la proclamación de quién Dios es y de sus poderosos hechos. Esto es adoración. Y quiero que vayamos a uno de mis pasajes favoritos en la Biblia que habla acerca de adoración, y es Jesús y la samaritana. ¿Okay? Acompáñenme ahí al libro de Juan. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo del verso 19 al 24. Dice así. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces hay dos ingredientes fundamentales que Jesús le da a esa mujer en la adoración. Dos ingredientes fundamentales. Estos dos son, la adoración debe ser en espíritu y debe ser en verdad. Si falta uno de estos dos elementos, la adoración no es una adoración genuina. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una adoración en espíritu, pero nos falta la verdad? ¿Qué pasaría si tenemos adoración en espíritu, pero nos falta la verdad? Dame la que sigue, por favor. Aquí lo tenemos. Espíritu sin verdad. Una adoración en espíritu, pero sin verdad, conduce a una experiencia simplemente emocional y demasiado superficial. Tan pronto como, aquí puse, como cuando se termine la emoción y el fervor se enfría también tu adoración. Esto pasa cuando tienes espíritu, pero no tienes la verdad. Ahora, ¿qué pasa si tienes la verdad, pero te falta el espíritu, el otro ingrediente? Puede resultar en un encuentro seco y sin pasión que fácilmente puede conducir a una forma triste de legalismo. Entonces, la mejor combinación de estos dos ingredientes es juntos. Y
cuando combinas estos dos ingredientes, la adoración es un reconocimiento gozoso de Dios fundamentado a través de las Escrituras. Cuando tú cantas una canción como lo que cantamos ahorita, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, es porque conoces y entiendes que separado de Él no puedes hacer nada. Tienes una base en la palabra de Dios y lo estás cantando porque sabes que tienes una base en la palabra de Dios. Entonces tienes la parte de la verdad y tienes la parte del Espíritu y el Señor está ministrando a tu corazón. Entonces, estos dos ingredientes son indispensables a la hora de adorar a Dios. Me encanta porque Jesús también habla acerca de que no hay un monte incorrecto. Creo que lo puse, no sé si uno o dos más, uno más, por favor, ahí. No hay monte incorrecto. Muchas veces nos limitamos a adorar a Dios solamente cuando estamos aquí en estas cuatro paredes. Solo esperamos a que haya una música de fondo para adorar a Dios. O sea, ¿qué pasa si no está el pianista, si no está Rafa ahí atrás ministrándonos con el piano? O sea, ¿qué pasa? O cada vez que necesites o que vayas a adorar a Dios, tienes que llamar a Rafa. Oye, Rafa, ven, te necesito aquí en mi casa, por favor. Imagínate, Rafa no podría ir a la casa de todo el mundo cuando todo el mundo necesitara adorar. La adoración no es música. La música es una expresión de la adoración. Entonces, no hay un monte incorrecto. Tu auto, tu casa, cuando estés de vacaciones, cuando estés en el súper, puedes estar adorando a Dios. Yo recuerdo cuando estaba en el súper en Walmart y estoy haciendo la compra de la comida de nuestros perros. Nosotros le cocinamos comida a nuestros perros y recuerdo que estaba nada más pasando cosas, pip, 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 y son como 600 pesos y yo me puse a llorar de repente de la nada porque pensaba, en Cuba 600 pesos son como $30 y digo, es más que el salario de un mes de mi papá en aquel momento. Y yo me ponía a llorar y decía, Señor, gracias. Y ese sencillo hecho de yo en Walmart, cerrando mis ojos y dándole gracias a Dios, eso es adoración. Entonces no necesitas que haya música de fondo, no necesitas ponerte un pad, no necesitas nada para adorar a Dios. Un adorador no necesita que alguien lo motive para adorar a Dios, simplemente adora, porque está en su esencia, así es. Alguien que necesite un motivador para adorar a Dios es alguien que solamente en su corazón no tiene agradecimiento hacia Dios. Y eso es muy fuerte y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ningún intento externo para incitar a la adoración puede sustituir al corazón humilde que está ansioso por mirar hacia arriba en adoración a Dios. Entonces, ¿cuándo debemos adorar? Salmos 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Debemos adorar a Dios en todo tiempo. Y venía una pregunta a mi mente, ¿por qué no adoro a Dios en todo tiempo? ¿Por qué no adoro a Dios en todo tiempo? Y es muy fuerte. Tenemos piano en la casa. No, vino un pensamiento a mi mente y lo quiero poner ahí, lo puse en la presentación. Y es porque quiero que Dios esté conmigo todo el tiempo, pero yo no estoy dispuesto a estar con Dios todo el tiempo. Quiero que Dios esté conmigo, que me resuelva, quiero que Dios supla mis necesidades, quiero que Dios desciendan ángeles y me muestre exactamente lo que debo hacer, hacia dónde debo ir, pero yo no estoy dispuesto a estar todo el tiempo con Dios. Es como si le dijera, Señor, necesito un descanso. La verdad, no me siento a gusto, no peco a gusto cuando estás conmigo, entonces necesito un descanso de ti, ¿no? Por favor. Entonces, Jesús dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, quiero avanzar a lo tercero, que ya no me queda tiempo. Hemos visto conocer a Dios, adorar a Dios y ahora vamos a servir a Dios. ¿Qué significa la palabra servir? Actualmente la palabra servir es ser útil para un propósito o para un fin. Se deriva de la palabra latina servire, que se empleaba para referirse a ejercer de esclavo. Esta a su vez provenía de servus, que significa esclavo. Entonces, cuando en la Biblia David le está diciendo a Salomón, necesitas aprender a servir a Dios, le estaba diciendo, necesitas ser prácticamente esclavo de Dios. Y estamos en una cultura donde no nos gusta, no nos gusta que nos digan, debes servir
Y aparte, no de una manera como superficial, debes servir como un esclavo, como alguien que no tiene voluntad. Es como si David le estuviera diciendo, en los asuntos de Dios, tú no eres un rey, tú eres un esclavo. Y lo que Él te diga, eso es lo que tú vas a hacer. Y debemos ser como iglesia de esa misma manera. Delante de los ojos de Dios necesitamos ser como esos esclavos. Señor, heme aquí. Lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. Repite conmigo, hemos sido equipados para servir. He sido, tómalo personal, he sido equipado para servir. Vamos a ir a 1 Pedro 4:10. Vamos a leer 1 Pedro 4:10 al 11. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagas traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Me encanta que nuestro servicio tiene dos, en este pasaje vemos que tiene un propósito y tiene un fin. El propósito no es para hacernos un gran nombre o para nuestra gloria, sino que el propósito es para servirnos los unos a los otros. Tú y yo hemos sido equipados para servir, pero para servirnos también unos a otros. Ese es el propósito y el fin es de que todo lo que hagamos traiga gloria a Dios. Entonces, nuestro servicio, nosotros no servimos a los hombres, nosotros servimos a Dios. Y lo que hacemos en la iglesia es para servir solamente a Dios y para darle la gloria a Dios. Y nuestro servicio, me encanta en Primera de Crónicas, donde Salomón, cuando David le está diciendo la palabra a Salomón, David le dice, tienes que servir con una mente y un corazón dispuesto. ¿Cómo es una mente y un corazón dispuesto? Imagínate, llegaste a la iglesia y te encontraste con Dios y estabas bien apasionado y el pastor te dijo, oye, necesito tu ayuda para la oración de las 5 de la mañana. No, pastor, ahí yo voy a estar. Y ahí le dabas bien seguro, bien rápido, dispuesto, disponible para lo que se ocupara. Y de repente han pasado los meses, pasaron los años, el pastor te pide lo mismo y es como... se convierte de repente en una carga. Y nuestro servicio, que antes era con una mente y un corazón dispuesto, antes, no sé si te has encontrado en esta, y es una realidad que todos nos vamos a encontrar. Empezamos a servir desde nuestras propias fuerzas, perdemos de vista el enfoque y terminamos cansados, terminamos reventados, terminamos renegando. Y cuando el pastor nos pide, hijo, ¿puedes mover esta silla hacia allá? Pastor. Y ahí vas y mueves la silla, ¿no? Pero ya no es la misma actitud porque han pasado los años, han pasado los meses y no nos hemos mantenido con un corazón y una mente dispuesta. Entonces, quiero cerrar con esto. Dile al que está a tu lado, tú tienes algo que yo necesito. Y dile ahora, yo tengo algo que tú necesitas. Y quiero cerrar ya con esto. Me quedan un poquito de cosas más que decir, pero voy a cerrar con eso. David, al final, en Primera de Crónicas 28, él comienza y habla con Salomón y le dice muchas instrucciones. Capítulo 29, David sigue dando un poco instrucciones acerca de la construcción del templo. Y cuando ya parece que David va por fin a tomar asiento para cerrar ese tiempo, David decide hacer una cosa más. Y esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Dice, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea y empezó a decir, oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Y si lo lees, David estalla en adoración a Dios.